Buen día, donde quiera que ustedes se encuentren. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo los una aún más en cada una de sus labores cotidianas que cada quien hacemos para seguir adelante. Esta es la clase número 7. Siempre estamos representando los derechos humanos. Quiero empoderarlos a todos y cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes, todos a partir desde el primer día que ustedes comenzaron en esta ardua tarea, arduo camino, arduo labor, a pesar de tantas situaciones adversas que todos y cada uno de nosotros tenemos en situaciones del trabajo, de estudios, del hogar. Sin embargo, hacemos un esfuerzo con la ayuda de Dios de seguir hacia adelante. Quiero decirles que todos debemos estar unidos por los derechos humanos. UHR, por las siglas en inglés de United for Human Rights. Unidos por los derechos humanos, venimos ayudando a las personas a nivel individual, educadores, organizaciones, organismos gubernamentales para elevar la conciencia sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel local, regional, nacional e internacional. La Carta Internacional de los Derechos Humanos está formada precisamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y a la vez el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nosotros como personas conocedoras de este magno estudio con respecto a los derechos humanos, es mi deseo que cada uno de nosotros eduquemos a nuestros hijos, a los hijos de otras personas. Eduquemos a nuestros jóvenes, a los jóvenes de nuestra comunidad, sobre los derechos humanos para que ellos se conviertan en defensores de la tolerancia y la paz.
El contenido precisamente de la película que cada uno de nosotros vamos a empoderar a las demás personas con respecto a los derechos humanos radica en la necesidad de que todos y cada uno de nosotros tengamos el mejor empeño, dejemos una huella para nuestras generaciones. La historia de los derechos humanos es un nuevo y llamativo cortometraje definiendo uno de los temas más mal entendidos del mundo, que son los derechos humanos. 30 derechos, que son 30 anuncios. 30 anuncios de servicio público, galardonados, ilustrando cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos podemos definirlos como los derechos fundamentales y las libertades a los que todos los seres humanos tenemos derecho. Frecuentemente sostienen el derecho a la vida, a la libertad, libertad de pensamiento y de expresión e igualdad ante la ley. Los derechos humanos están precisamente basados en el principio de respeto por el individuo. Su ascensión fundamental es que cada una de las personas, en este caso usted y yo, somos un ser moral y racional que merece ser tratado con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales, mientras que las naciones o grupos de élite especializados gozan de derechos específicos que se aplican solamente a ellos. Los derechos humanos a los cuales nosotros nos estamos empoderando por la gracia de Dios en este tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, los derechos humanos se aplican a todo el mundo. A todo, vuelvo a repetirlo, a todo el mundo. El alcance total de los derechos humanos es muy amplio. Significa una elección y una oportunidad. Significa la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir
al compañero o a la compañera que uno decida en la crianza de los hijos. Entre ellos está el derecho de circular ampliamente y el derecho de trabajar con remuneración, con una paga justa, sin acoso o abuso o amenaza de un despido arbitrario. Incluso abarcan el derecho al descanso. En última instancia, los derechos humanos son la base de todo lo que las personas valoran sobre su forma de vida. Mucho antes de que se creara precisamente la expresión derechos humanos, los hombres, al igual que las mujeres, se esforzaron, pelearon y murieron por estos principios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el globo terráqueo, en el mundo, su primer párrafo es precisamente el principal documento legal de los derechos humanos en el mundo. Su primer párrafo es una poderosa afirmación de los principios que yacen en el corazón del sistema moderno de derechos humanos. El reconocimiento de la igualdad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Es la base de la libertad, de la justicia y la paz en el mundo. En consecuencia, existe una amplia brecha entre la articulación de los objetivos de la declaración y su realización. Millones de personas no son libres. La justicia a menudo no es equitativa y la paz sigue eludiendo a muchas regiones del mundo. Reducir la enorme brecha entre el ideal de los derechos humanos universales y la realidad de las violaciones generalizadas de los derechos humanos es el reto que nos empuja en favor de los derechos humanos. Y este es el reto que les dejo a todos y cada uno de vosotros. Los antecedentes de los derechos humanos, la historia de los derechos humanos, precisamente es el drama de una lucha continua, un avance constante, a menudo contra la enorme opresión
y oposición. Y con los derechos humanos viene la paz y los recursos para alcanzar una verdadera libertad. Así que es muy importante que cada uno de nosotros a estas alturas comprendamos el tema de los derechos humanos dentro de su propio marco de referencia histórico. Una tradición que se remonta por muchos años hasta hace más de 2500 años. Y allí pues hemos venido viendo el cilindro de Ciro, la Carta Magna, la petición de los derechos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos de América, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos de Estados Unidos, la Primera Convención de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una breve historia quiero comentarles con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las atrocidades perpetuadas por la Alemania fascista en contra de las minorías y los individuos con mentalidades independientes antes y durante la Segunda Guerra Mundial vinieron a provocar una conmoción y un gran horror y terror por todo el mundo. Cuando precisamente la guerra cesó, concluyó, terminó, las naciones victoriosas se reunieron para poder así adoptar medidas dirigidas a prevenir la repetición de estas masacres y poder impulsar la paz. El resultado fue precisamente la fundación de las Naciones Unidas en el año de 1945. La Carta de las Naciones Unidas estableció seis organismos principales, entre los que se incluyeron en su oportunidad fue la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia y, en relación a los derechos humanos, un Consejo Económico y Social llamado en aquel entonces ECOSOC. La Carta de las Naciones Unidas autorizó precisamente al ECOSOC para establecer
comisiones en campos económicos, sociales, y para poder fomentar los derechos humanos. Una de estas comisiones fue la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante la presidencia de Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos humanos ante las Naciones Unidas y delegada de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y la comisión precisamente se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración, adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es el documento más universal de los derechos humanos en operación. Eleanor Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, la nombró la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. En su preámbulo y en el artículo número 1, la declaración proclama de modo inequívoco los derechos inherentes de todos los seres humanos, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la inspiración más elevada del hombre. El advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y del terror y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para poder promover los 30 artículos de los derechos humanos que por primera vez en la historia se habían reunido y codificado en un solo documento, y como resultado muchos de estos derechos en diversas formas hoy en día son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre del año de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas subsiguientes y siguientes, a las cuales les voy a ir empoderando para que todos y cada uno de ustedes las conozcan, las pongan por obra y poder así, mis amados hermanos estudiantes, tras este acto histórico, la Asamblea hizo un llamado a todos los países miembros para que publicasen el texto de la declaración y para hacer que sea distribuida, expuesta y a la vez leída y comentada principalmente en las escuelas,
y en otros establecimientos de enseñanza y sin distinción basada en la condición política de los países y de los territorios. Y ese es el reto que tenemos todos y cada uno de nosotros. Como padres de familia debemos de enseñarle todo esto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Como miembros precisamente de este diplomado, tenemos un deber, las consecuencias de poder seguir hacia adelante empoderando a otras personas, yendo precisamente a dialogar con los directores de los diferentes centros educativos para que nos den un espacio con la ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo, que nos den un espacio para poderles empoderar no solamente a los catedráticos, a los educadores, a los enseñadores, a los profesores, a los teachers, a los maestros, o los maestros como quieran y querramos decirle. Tenemos que ir a pedirle de favor que nos den un espacio para poder enseñarles todo esto con respecto a los derechos humanos, para que no sean pisoteados sus derechos a estos niños, a estos jóvenes, a estos maestros y toda la educación, todos los educandos, y poder así precisamente empoderarlos con estos derechos humanos. Todos, de alguna forma o manera, los hemos desconocido. Sin embargo, Dios ha levantado hoy en día a hombres y mujeres para que reflexionemos, para que podamos conocer, entender y dar a conocer todos estos artículos precisamente universales acerca de los derechos humanos. Queridos estudiantes, es un gusto y un placer de nuevo haber estado con todos y cada uno de vosotros a través de estas clases virtuales. Nos vemos, si Dios permite, en su próxima oportunidad. Más adelante les estaré enviando el test, cuestionario, examen, parcial, corto, como ustedes quieran llamarle. Que tengan todos y cada uno de ustedes muy buen día. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Hasta pronto.